Padre Santo, te doy muchas gracias en esta hora por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que pone paz en nuestra mente, pone alegría en nuestro corazón y pone salud en nuestros cuerpos. Si hay alguno que esté triste, te pido que tu Espíritu Santo ponga alegría. Si hay alguno que esté sano, te pido que tu Espíritu Santo lo sane, Dios. Si alguno está enfermo, que lo sane, que lo sane. A los que estamos sanos, que nos dé las ganas y el deseo de servirte más aún. Y te pido, Señor, por todos los que luego van a ver esta presentación y por nosotros que tu Espíritu nos hable para ser consecuentes con nuestra fe. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Bien, entonces, mirando este dibujo que alguien hizo, la Biblia abierta y el mundo, nos lleva a pensar qué nos enseña la palabra de Dios con respecto al cuidado de la creación. Eso estuvimos hablando ya varias veces y ahora la crisis ecológica se convierte en un asunto importante para los cristianos hoy y el punto es ¿por qué? Yo estaba escuchando una ponencia de un doctor de Argentina, que él piensa que todo esto es asunto simplemente de los socialistas que están en contra de las empresas, que quieren, después que cayó el muro de Berlín, quieren apoderarse nuevamente de los jóvenes y con todo este discurso izquierdista de la ecología es una gran mentira. Entonces, y da sus fundamentos, y muchos de ellos son reales, es verdad, pero nosotros no estamos hablando desde una postura política, sino desde qué enseña la Biblia con respecto al cuidado del medio ambiente. Aunque uno sea de izquierda o de derecha, esté a favor o en contra eh, de distintas ideas políticas, eso ahora no es importante. Lo importante es que la palabra de Dios nos enseña algo sobre el cuidado del medio ambiente. Y entonces, justamente, la semana pasada organizaron un campeonato de fútbol enfrente de mi casa. Esa foto que se ve ahí es enfrente de mi casa. Cuando llegaron, hicieron su partido de fútbol y se fueron. Después de 2 horas, así como esa foto que está ahí, estaba todo regado el campo, basura por todos lados. Eh, el tema de la contaminación ambiental es un desafío muy grande, pero muy grande, y es un verdadero riesgo para el planeta, y mucha gente está angustiada por esto. Si uno va acá a los vecinos países de Guatemala y sobre todo Honduras, ¿no? Y el juicio que le han hecho a Guatemala por la contaminación del río Motagua y los distintos ríos, arroyos a lo largo de nuestro país que están contaminados, es un tema que inquieta mucho. Y junto con esto, no solo que se contamina el agua, sino las enfermedades que pueden venir, que vienen, o por allá por donde están las minas en Iztahuacán, ¿verdad? Que la explotación de minera lleva a que el agua se contamina con cianuro, qué locura, sacar el metal con cianuro, y todo ese cianuro va al agua y contamina a la gente. Toda la gente que se baña en el río termina con llagas y todo tipo de enfermedades en la epidermis. Entonces, todo este asunto es un tema muy complejo. Yo estaba viendo, esto lo tomé de internet, cómo distintos elementos tardan un determinado tiempo para degradarse. Por ejemplo, las frutas en 6 meses se degradan y es algo positivo. Ahora, los plásticos también pueden tardar de 6 meses a un año, pero no es positivo, aunque sean biodegradables. Muchos tienen plástico también. Esas bolsitas que dan en el Walmart o en la despensa, esa es mentira que son biodegradables. El papel tarda un año, pero es algo bueno. Las pillas de cigarrillos también tardan un año, pero no es bueno. Los pedazos de chicle que comemos o que mascan algunos tardan 5 años y tampoco es bueno. Las bolsas de plástico tardan 400 años y no es bueno. Las botellas de plástico entre 100 y 1000 años. Imagínense esto que está enfrente de mi casa.
Yo fui a hablar con los que organizaron el campeonato de fútbol para ver si podían limpiar. Bueno, a la hora estaban ahí los patojos, parece que son los hijos de los que organizaron el campeonato y se pusieron a limpiar ahí. Y después que hicieron, quemaron todo el plástico y todo eso también contamina, ¿no? ¿Verdad? El humo. Entonces, somos responsables. Una de las amenazas más serias que se ciernen sobre la vida y el futuro humano es un problema poliédrico, es decir, que tiene muchos lados. Es como una urdimbre, un tejido, como ese huipil ahí que saqué la foto. Eh, es como un tejido que tiene distintas tramas, distintos dibujos, distintos hilos, y todos estos hilos que se cruzan serían distintos factores que hacen que la contaminación ambiental sea un asunto bien complejo, y son factores de distinto orden. Como hilos de distintos colores, factores económicos, científicos, políticos, culturales, jurídicos, religiosos, un montón de factores y que tienen un mismo común denominador. Todos reconocen que la contaminación es un gran problema. Y ahora, ¿en qué diferimos nosotros los cristianos con toda esta postura? En el remedio, en la búsqueda del remedio de esta situación. Ahí diferimos, pero todos estamos de acuerdo con que es un gran problema, desde la economía, desde la política, de todos lados. Entonces, en general se enumeran 4 factores eh, conforme al impacto que han causado en la sociedad. El primero es la contaminación ambiental, que de esto estamos hablando en las distintas reuniones. La superpoblación es un asunto bien complejo, bien complicado, y desde algún punto de vista hay muchos datos que se manejan que son falsos, y el padre de esta postura, ya antes del informe Kissinger, estaría bueno si en algún momento podemos hablar de esto, pero este Heinrich se llamaba, y él lo que hizo fue, publicó un informe que se llamaba la bomba poblacional o algo así. Este, no recuerdo bien el título, y su tesis decía que mientras mayor población hay en el mundo, mayor uso de los bienes de la tierra van a ser necesarios. Y entonces el problema estaría en que hay mucha gente. Y detrás de toda esta ideología, después viene la ideología de lo que se llama ideología de género, las ideologías feministas, abortistas. ¿Por qué? Porque es toda una agenda que, a nivel mundial, en donde dicen que hay que disminuir la población. Pero es otro asunto, no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, otro factor muy importante que está causando mucho daño a la sociedad, el número 13, la extenuación de los bienes naturales. La Tierra, el planeta, no es un depósito con recursos, como dicen. Nosotros decimos bienes, con bienes inagotables. En algún momento se agota, de hecho ya está cansada la Tierra, lo que le llaman el overshot, de, que ya está totalmente agotado, los recursos están totalmente colapsados. Y por otra parte, el tema de la carrera armamentista y la energía nuclear, que no vamos a hablar tampoco de esto. Entonces, el mundo es como si fuera un organismo vivo, es una metáfora, ¿verdad? No es, aunque bueno, eh, es un organismo que puede digerir los desechos que producimos los seres humanos. Todo donde nosotros metemos los dedos, las manos como seres humanos, provocamos acciones que terminan impactando en la vida en la Tierra. Eso es lo que se llama ahora, en términos los científicos les llaman ahora que estamos en la era del antropoceno, es decir, el ser humano que está dejando la huella en este mundo. Yo tomé esa foto ayer, anteayer. Ahí está una tusa con un poco de queso hecho de aquí en un pueblo vecino aquí en Lemoa, y la señora viene cada 2, 3 días a casa y nos vende el queso, ¿verdad? Esa tusa vuelve a la tierra, y no solo que no es contaminante, sino que es algo bueno para el abono. Y al ladito está un frasco de un multivitamínico, ojalá que tenga vitaminas, porque a mis hijos les gusta mucho, que es el ketchup. Entonces,
ese plástico va a tardar muchos, muchos años en degradarse y las mini partículas en las que se van a convertir tampoco es algo bueno para la Tierra. Hace poco más de 100 años más o menos, el mundo podía asimilar todo lo que se fabricaba cuando no se había descubierto, por ejemplo, el plástico. Se podía reciclar y no había no era tan complejo el asunto. Los desechos eran cuantitativamente, o sea, en la cantidad eran insignificantes. O sea, la Tierra podía eh, digerir todos los desechos, porque no era tanto. Pero ahora el tema es que no son biodegradables, en la calidad, cualitativamente, el mundo no puede este planeta digerir todos estos resultados del ser humano. Entonces, esa foto está tomada de aquí ¿cómo es? Aquí en Belice, donde están pescando y solo basura y ahí no se puede pescar mucho. Como cualquier organismo vivo, este mundo está saturado y no solo hay en Belice, en muchos lados. Y el mundo presenta síntomas graves de enfermedad. Se ha acrecentado la cantidad de basura, pero también la calidad de la basura. Toda esa basura no es degradable. A nivel local, en algunas regiones de la Tierra, los síntomas de saturación o de contaminación registran un deterioro que ya es irreversible o es totalmente, es muy, muy grave. Y el factor de la contaminación es el que más impacta a la opinión pública. A toda la gente que mira esa foto o cualquier otra, enseguida se dice, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo, mientras está comiendo su Totrix y tirando tal vez la bolsita en el piso. Y todos estos elementos contaminantes llegan a contaminar el aire, el agua, la tierra y también lo que se llama la contaminación acústica, que lo que nos hablaba hace unos días, ¿quién era? No me acuerdo si era Narci o no, era Simri, que nos hablaba de la contaminación acústica. Entonces, la contaminación es de aire, de tierra, de agua y acústica. Ese dibujito lo copié ahí, lo bajé del Google de Imágenes, en donde está el mundo así volviéndose loco, también por toda la contaminación acústica. Y a veces, tristemente, en nuestras iglesias, nosotros como creyentes, más o menos queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Por la gran contaminación acústica que hay en las iglesias. Y no solo el mundo, sino también nosotros queremos taparnos los oídos. La contaminación del aire es por la emisión de gases tóxicos. Entonces, y todo esto provoca la disminución de la capa de ozono. Eh, y esto a su vez provoca el calentamiento global. Pero la contaminación no solo es de aire, también es de tierra. Y por tanto desecho químico que tiramos por aquí, por allá, los fertilizantes, que son buenos para los que están trabajando, pero después termina no siendo tan bueno como resultado final. En los últimos 20 años se acumuló más basura que en toda la historia de la humanidad. El agua presenta niveles de contaminación alarmantes. Los ríos subterráneos, los mantos acuíferos, muchísimos están contaminados y ya el agua está faltando. En una comunidad aquí cerca, en Chucam, fueron a pedirle a los hermanos de la iglesia, la gente, los cocodes, si podían orar porque es un gran problema que no hay agua, no hay presión de agua, los nacimientos se están secando. Uno va a la laguna de Lemoa aquí y ya tiene como 2 metros abajo de donde está la marca que tenía hace algunos años. Eso quiere decir que los ríos van disminuyendo, los ríos subterráneos se van secando y ¿cómo nos damos cuenta? Solamente con ver el nivel de agua de la laguna. Eh, el uso de maquinarias de todo tipo, conciertos, bueno, y cultos y tantas cosas contaminan también eh, la ecología, el ambiente acústico. Entonces, en mi librito sobre qué enseña la Biblia,
sobre el cuidado del medio ambiente, porque aquí estamos hablando de este tema no porque somos socialistas, no porque somos de derecha, ni de izquierda, ni nada, sino somos cristianos y creemos que la palabra de Dios nos da un mensaje que está preñado, que está embarazado de vida y que tenemos que hacerlo crecer en nuestro corazón y que dé a luz el hombre nuevo que Dios espera que seamos, la mujer nueva. Entonces, allí en el texto de Números 35, 33, dice, no contaminen la tierra donde viven, porque esa sangre profanará la tierra. Y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada en ella, si no es por la sangre del que la derramó. Este texto está ubicado dentro de un contexto de guerras y que había ciudades refugios que el Señor había establecido para los que se arrepentían y podían estar allí. Y este texto nos dice que no debemos profanar la tierra. Fíjense cómo comienza. No contaminen la tierra donde viven. No contaminen la tierra donde viven. Y el que profana la tierra con sangre, dice, tiene que pagarlo con su sangre también. Allá por el Apocalipsis capítulo 11 va a hablar de esto, ¿no? Al final de los tiempos que Dios dice va a juzgar a los que contaminaron la tierra, destruyeron la tierra. Nos dice que debemos cuidar la tierra en que habitamos. Y esto es la relación entre las personas. Cuidado, porque acá está hablando sobre el tema del odio religioso, este texto, ¿no? Eh, y entonces aquí Israel pensaba que ellos eran los únicos elegidos por Dios y podían matar y masacrar a los demás. Y Dios dice, no, 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 no. La tierra se va a contaminar con la sangre inocente. No contaminen la tierra. Entonces, por celo religioso o por odio racial, Saúl llevó adelante esa matanza y trajo como fruto hambre al pueblo de Dios. Entonces, el versículo que estamos viendo aquí es bien claro, no contaminen la tierra. No podemos contaminar la tierra con sangre inocente. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué les está diciendo el Espíritu Santo a ustedes? Ahora es donde yo los voy a escuchar, ¿qué les parece esta presentación que hice y qué les quedó dando vueltas y qué sienten con todo este asunto? Ahora los escucho. En el caso que enciendan sus micrófonos. ¿Me escuchan? Sí. Este, mm, bueno, yo creo que esa parte donde nosotros, a veces, lo que usted decía, creo que me llegó mucho la parte de decir, quiero salvar el planeta, pero con el Tortrix en la mano, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que sí ha estado ayudando, al menos en lo personal, ha sido esta parte de ahora cada vez que miro una bolsa o algo por el estilo, lo pienso dos veces, ¿verdad? Me queda como que eso de que no, esto no se va a degradar tan fácilmente y lo he estado pensando y tratando de implementarlo, ¿verdad? Pero igual es un gran, podría decirse reto porque prácticamente es un cambio de vida el poder dejar todo por completo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, lo poquito que nosotros hacemos va a impactar. Quizá nosotros pensemos que no es mucho, pero al final va a lograr hacer algo, ¿verdad? Hacer un cambio. Y sobre todo enseñarle a los que vienen más adelante, a los niños, a los jóvenes, que una manera de vivir diferente, ¿verdad? A la que nosotros hemos estado viviendo. Sí, Narci, creo que diste en el clavo una manera de vivir diferente en nuestro estilo de vida. Creo que por ahí va, cómo vivimos y qué queremos dejar a los que vienen. Pero también hoy día, por ejemplo, esa basura que hay enfrente de mi casa con los que vinieron a jugar al fútbol, eso me perjudica a mí, no solo a mis hijos y a los que van a venir en el futuro, sino que ahorita está perjudicando, ¿verdad? Pero sí, nuestro estilo de vida y lo que hacemos con nuestra vida todos los días afecta a nuestro presente,
pero en el futuro el resultado sí va a ser peor. No sé, otro que quiera hacer un comentario u otra. Hola, pues sí, es muy cierto. Creo que en algún momento me quedé pensando en lo que decía en cuanto a lo personal. A veces vemos el aquí y el ahora, tratamos de mejorar nuestro estilo de vida. Como decía Narci, es un cambio no solamente de un día para otro, sino que es cuando nosotros decidimos cambiar y nos está costando, ¿verdad? En cuanto a veces yo voy a la panadería o a la tortillería, es como esa parte de no pedir bolsas y es como un poco y es como esa parte de la costumbre de decir, ya no, cuando uno regresa del trabajo o de alguna actividad, es como paso a comprar pan, pero no llevo ni para la panera o algo. Y pues es de ir cambiando. Creo que también es un reto y con lo que nosotros hagamos de ejemplo, con lo poco que podamos avanzar, podamos también inspirar a otros que puedan seguir el proceso también, que también es un cambio muy diferente en cuanto nos damos cuenta, porque anteriormente, como dice, no sabíamos y desconocíamos, ignoramos tantas cosas, pero ahora podemos entenderlas. Cabal, creo que por ahí va el asunto. Los otros días estaba, bueno, yo estoy enseñando en la Universidad Mariano Galvez un curso que se llama ecoteología o teología ecológica. Y justamente estábamos viendo algunos versículos de la Biblia y un estudiante dijo, ¿y eso cuándo lo pusieron en la Biblia? Porque uno va descubriendo que hay cosas que, bueno, siempre estaban, pero o uno no se dio cuenta o lo agregaron en estos días. Pero es curioso, ¿no? Cómo la palabra de Dios, a medida que vamos parando las orejas, Dios nos va hablando y el Espíritu Santo nos va dando capacidad para comprender y nos va desafiando para que aceptemos el reto de que nuestro manera de compartir el Evangelio sea una manera integral. Yo estaba escuchando hoy a un señor en Argentina, porque allá comenzaron con esto de la cuaresma, es un tiempo antes de estos 40 días que comenzaron este miércoles con el miércoles desde ceniza, que dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, tienen sus 40 días para reflexionar, meditar, ver en qué están haciendo algo mal para convertirse a Dios. Y entonces, este decía, es un católico, ¿no? Y decía, yo no entiendo, dice ahora, ese papa y no sé qué tantos religiosos que hay en el mundo, dice, están hablando de que hay que convertirse a la ecología, son puros paganos, porque justamente el Papa había hablado sobre que la preocupación por el medio ambiente también es una preocupación de los cristianos. Este, y entonces este señor estaba enojado porque decía que eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿desde cuándo inventan eso? Estos socialistas y ese papa comunista. Entonces estaba hablando desde una postura política, ¿no? Porque él también tiene su postura política. Y el que no piensa como él, bueno, para él es un comunista. Entonces, a mí me causó gracia y pensé, este señor está hablando mucho y tiene sus doctorados y sabe mucho de muchas cosas, pero de Biblia no sabe nada. Entre nosotros, hasta el más humilde entiende que Dios hizo todo y que desde el principio Dios creó el mundo y el mundo es de Dios, no es nuestro, no podemos hacer lo que queremos. Entonces, pero este señor con todos sus cartones de doctor no sé en qué, no puede entender lo que hasta la gente más sencilla puede comprender, ¿verdad? Y tenemos mucho que aprender. Jesús en un momento, ahí en Mateo 11:25, dice, te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas, dice, a los pequeños, a los sencillos, y se las has ocultado a los que se creen sabios y prudentes en este mundo. Ojalá que no seamos nosotros como esos fariseos a los que se refería Jesús. Doctor Pedro, no sé si escuchás, si funciona tu micrófono, no sé si quisieras aportar algo desde tu campo, que es la medicina. Buenas noches, Si no profe es, Jorge. Claro que sí le buenas escucho. noches, doctor. Buenas noches.
Pues sí, el tema es muy importante, como usted bien decía, que muchas veces el tema político se mete mucho en la tema de la ecología. No sé si se acuerda de la vez pasada que estamos hablando de las vacunas, igual, Ajá, que tal cual. que en todo el aspecto de la vida, pues está la política, y muchas veces la política está mal implementada, como usted bien decía, va, desde gente conocedora de la ley, de amplio, digamos, conocimiento. Sin embargo, por cuestiones políticas, ellos han tomado como el tema de ecología, digamos, el de medio ambiente, como parte de la izquierda o del nuevo orden mundial que se está instalando. Em, pues son temas complejos porque, em, como decían las compañeras y usted mismo, que el tema de la basura pues nos afecta ahora mismo. Pues también en el futuro pues nos va a afectar muy, muy grande, porque un simple ejemplo, por ejemplo, en un convivio, por ejemplo, en la casa, uno se sorprende que de 10 personas o 15 personas, siempre ahí aparece una gaseosa. O sea, yo nunca he visto en un convivio que aparezca jugo de naranja natural, por ejemplo, jugo de papaya. O sea, o sea, cuando uno llega a visitar, por ejemplo, yo he visitado enfermos y de agradecimiento que nos dan una lata de gaseosas o ya está la gaseosa ahí. Entonces uno piensa, o sea, se pone a pensar, bueno, la gente sí lo hace de una manera agradable, digamos, para agradar a alguien, pero viendo desde el punto de vista ecológico, pues está colaborando pues en de perjudicar, digamos, el área donde vive. Entonces es un tema de, de que había que educar a nuestros, más que todo, nuestros familiares que están cerca, ¿va? Aunque es un poquito difícil porque eh, no todo el mundo entiende. Pero como usted, como bien menciona, que muchas veces la gente humilde entiende bien las cosas que la gente que tiene más grados, porque muchas veces tiene otro componente más como la política, ¿va? Solamente. Muchas gracias, doctor Pedro. Eh, es un tema este, el de la cuestión política, porque todo está envuelto en la política, ¿verdad? Y yo no quería meterme en este asunto, de hecho no me quiero meter, porque aunque es un tema que es tremendamente político, y todo lo que aparece en los medios y por todos lados, eh, nosotros lo vemos desde el punto de vista como creyentes, creemos que la Biblia es palabra de Dios y que Dios tiene un plan para nosotros. Y parte de ese plan es que simplemente cuidemos el mundo que Él nos dio como para ministrar. Entonces, lo planteamos no desde los postulados de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud, sino desde el punto de vista cristiano, porque aquellos cristianos no son. Entonces, pero nosotros somos cristianos y cuidamos este mundo porque es de Dios y Dios nos lo dio para que lo cuidemos. Por eso en la presentación al inicio decía que todos estamos de acuerdo con el problema. En las Naciones Unidas y esa agenda que tienen hasta el 2030, dicen lo mismo que decimos los cristianos en el problema, pero en el remedio es diferente. El remedio es diferente. No tenemos nosotros una agenda abortista, no tenemos no me voy a meter en eso, pero tenemos una agenda totalmente distinta y como cristianos vemos el mundo diferente. Entonces, yo no sé lo que Dios le está poniendo a ustedes en sus corazones, en su mente o toda esta situación, pero sí, eh,
le pido a Dios que podamos ser fieles a lo que nos pide en su palabra. Eh, y en definitiva, como decía Juan de la Cruz, a la tarde de nuestra vida nos van a juzgar en el amor al prójimo, en el amor a Dios, pero fundamentalmente en el amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo amé yo al prójimo? Y porque lo traté con respeto, lo traté con cuidado. Pues yo porque amo a mi prójimo, cuido el agua que van a beber sus hijos, sus nietos. Yo porque amo a mi prójimo, cuido el aire, cuido el medio ambiente, eh, cuido a mi prójimo y a los que van a venir, a los descendientes de mi prójimo. Entonces, es un tema bastante englobante, no es solo una cuestión de, de una política que viene desde el norte. En esto los cristianos tenemos que estar muy claros, ¿no? No sé si Narci o Simri quieren decir algo más antes que terminamos y después vamos a subir esta grabación en las redes. Narci o Simri, si quieren, si no, ahí la Creo, dejamos. creo que más que todo para ayudar a los que ven si necesitan apoyo en cuanto a alguna orientación, estamos para ayudarles a los que estén viendo esta grabación y pues los que se quieran reunir con nosotros, pues están invitados. Y eso, más que todo, abrir la invitación para los que nos están viendo. Solamente. Bien, entonces, Narci, no sé si querías decir algo. Sí, yo creo que, bueno, es como que mi punto de vista, no sé si tengo base, no. Hablando acerca de las agendas, hablando acerca de la parte política y todo eso, yo me pongo a pensar en la parte que dijo Pablo, donde decía que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Y Cristo mismo dijo que si nosotros como cristianos no hacemos las cosas, las piedras van a hablar. Entonces, Claro. él hablaba acerca de glorificarlo, pero también fuimos hechos para la gloria de él y parte de la alabanza es cuidar lo que él ha hecho, ¿verdad? Si alguien me dice, hice esto para ti y yo nada más lo rompo, un ejemplo clarísimo son las cartitas de los hijos de Jorge, ¿verdad? Aquí las tengo bien guardaditas yo todavía. Entonces, ellos siempre me mandan cartas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podría yo decir que los aprecio si agarro las cartas y las tiro y las rompo, ¿verdad? Entonces, creo que parte del amor, parte de la alabanza a Dios es el cuidado del planeta. Y a veces como cristianos, posiblemente consciente o inconscientemente, estamos dejando por un lado ese cuidado y las piedras están hablando, personas que incluso niegan a Dios, personas que no son que no han tenido un encuentro con Cristo y espero en Dios que no lo veamos como el bando contrario, sino que más bien orar por ellos y que ellos puedan realmente reconocer a Dios y alabarle de la manera correcta, ¿verdad? Ellos también, ellos lo están haciendo en lugar de nosotros. Entonces las piedras están hablando y una canción antigua decía que no dejemos que las piedras hablen por nosotros, ¿verdad? Entonces, pues yo, ese es mi aporte. Excelente. No lo había pensado por ahí. No lo había pensado por ahí. Eh, Creo que eso abre todo un abanico de posibilidades, ¿verdad? Para no cerrarse en una postura ideologista, sería, o no sé qué, o desde una ideología. ¿La ideología qué es? Es un concepto que uno tiene y con lo que juzga la realidad. Entonces, si hay un problema entre la realidad y mis ideas, el problema es la realidad, no mis ideas. Eso se llama ideología. Entonces, y el cristianismo no es ideología. Este, entonces, gracias, Narci, por tu comentario, muy, muy bueno. Entonces, yo les agradezco mucho que, bueno, me animan a mí, a mi esposa, nos animamos entre todos para seguir adelante en esto de querer ser fieles al llamado que tenemos.
Y bueno, también los animo a ustedes que traten de ser cada día más libres, ¿verdad? Libres de cualquier, de todo lo que el mundo nos quiere ofrecer, que en definitiva al final terminamos siendo después esclavos. Algunos somos esclavos con cadenas gruesas, pero un pajarito, un jilguero no puede volar aunque te esté amarrado con una pita bien delgada, esa de pescar. Entonces, si la cadena es grande o es delgada, igual no somos libres. Entonces, la idea es que seamos libres, porque para eso nos liberó Cristo, dice ahí en Gálatas 6:1. Entonces, eh, yo le pido a Dios que los bendiga a ustedes, que los cuide y que los proteja en este tiempo este, con la enfermedad que está por todos lados, ¿no? Hay, tengo un estudiante que su esposa está muy, muy mal por el coronavirus. Bueno, tengo otros amigos que también están muy, muy afectados, otros han muerto, familiares míos han muerto, varios. Entonces, es un tema bien delicado y no es un chiste. Entonces, como decía el doctor Pedro hace un rato, ¿no? Que no es algo de una agenda globalista y hay una teoría conspirativa por ahí, sino que la gente se está enfermando de verdad y se está muriendo de verdad, no es chiste. Entonces le pido a Dios que los proteja a ustedes y que también a nosotros nos ayude a ser más, a ser coherentes con el mensaje que compartimos con los demás. Entonces, que Dios les bendiga y ya vamos a estar subiendo esto en las redes y vamos a poder compartir también con otros estas reflexiones que hemos hecho. Que Dios les bendiga y feliz noche. Ahí estamos en contacto, seguimos en contacto. Adiós.